Gracias, Yulisa Cepeda, gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. A propósito de lo que mencionabas, Yulisa, hace un rato del financiamiento que se aprobó recientemente en la Cámara de Diputados sin enviarlo a comisión. Pero hay un asunto que hay que dejar claro, y es el hecho de que el presupuesto general de la nación generalmente incluye tres grandes fuentes de financiamiento. Una de ellas que es más desglosada y que casi nunca se menciona porque no está incluida dentro de la estimación de déficit que incluye el presupuesto. Para que ustedes tengan una idea, el próximo año el presupuesto general de la nación, que tiene un valor total de 1.037.842 millones de pesos, estima ingresos por 746.313 millones, que lo hemos mencionado varias veces, y estima gastos por 891.378 millones. Quiere decir que ahí hay un déficit de diferencia entre estimación de ingresos y estimación de gastos de 145.065 millones de pesos. Entonces, el gobierno va a tener que buscar prestados el año que viene 145.065 millones de pesos. En forma adicional, para poder pagar compromisos de deuda vencida, capital e intereses que se vencen en el transcurso de cada año, entonces tiene que buscar otros 146.463 millones de pesos prestados. Es decir, en total, el gobierno tiene que buscar el próximo año prestados para completar el déficit y para pagar compromisos de deuda vencida 291.528 millones de pesos. 291.528 millones de pesos. Eso es más o menos, qué sé yo, alrededor de 3.000 millones de dólares. Ahora bien, aparte de ese dinero, en el presupuesto se incluye una cantidad determinada de proyectos de préstamos que son para inversiones específicas. Pero eso es aparte de los 291.000 millones de pesos, que entonces no se incluyen como déficit, ni se incluyen directamente como la cantidad de dinero que hay que buscar prestado, sino que se presentan como una ala aparte en el presupuesto, porque son proyectos específicos. Para que ustedes tengan una idea, en el presupuesto del próximo año hay 16 proyectos de préstamos con destino específico para inversión en el área eléctrica, en el área de acueductos, en el área del Ministerio de Seguridad, de Defensa, y así en diferentes áreas. Entonces, 75 millones de dólares para la CDEE, para rehabilitación de redes, que va a prestar el gobierno japonés. 75 millones de dólares para la CDE también, de la Corporación Andina, para rehabilitación de redes. 4.200 millones de yuanes, que equivalen a 365 millones de dólares, que se van a prestar también para el sector eléctrico, que van a provenir del gobierno de China. 97.2 millones de dólares para la CAS, para el acueducto, para la ampliación del acueducto de Santo Domingo Este, que ese también es la Corporación Andina. 43.5 millones de dólares para el INAPA, para también rehabilitación de asuntos de acueductos en el interior del país, que van a ser prestados por el Banco Internacional de Fomento a la Reconstrucción. Entonces, hay otros 80 millones de dólares para el INDRI, también, que van a ser prestados por el Banco Internacional de Fomento a la Reconstrucción, que es el BIRF. Hay otros 50 millones de dólares para la CAS, que se van a prestar también a través de la banca internacional. 100 millones de dólares para obras públicas y Apordón, que va a prestar el Banco Interamericano de Desarrollo. 20 millones de dólares para el Ministerio de Economía y Desarrollo, que se van a buscar de la banca internacional para asuntos del Ministerio de Economía. 30 millones de dólares para el Ministerio de Administración Pública. Eso también lo va a prestar el BID. 100 millones de dólares para subsidios sociales, o para el Gabinete de Subsidios Sociales, que va a ser prestado también a través de bancos internacionales. 224 millones más 15.7 millones, que serían más o menos 45 millones de dólares, que se van a prestar para un proyecto, para proyecto de desarrollo del Ministerio de Defensa. O $1 millón ahí para el Ministerio de Energía y Minas, que eso lo va a prestar la JICA de Japón y el Banco Interamericano de Desarrollo.
$250 millones más del BID para rehabilitación de redes de la CDE también, eso es a través de las distribuidoras. Otros $216 millones que se van a prestar para Corazán, para el acueducto de Santiago. Entonces también hay $115 millones que se van a prestar a través del BID, que se van a tomar prestados para el Indotel, para unos proyectos de telecomunicaciones. En total, hay 16 proyectos de financiamientos por un monto de $1,857.4 millones. Esos son 108,657.9 millones de pesos a la tasa de cambio actual. Quiere decir que aparte de los 145,065 millones de pesos que hay que buscar para completar el déficit entre diferencia de ingresos y de gastos, hay que buscar 146,000 millones para vencimiento de deuda, que hace un total de 291,528 millones de pesos. 291,528 millones de pesos. Aparte de eso, hay el equivalente a 108,000 millones de pesos, 108,657 millones de pesos, que son 16 proyectos, pero son proyectos positivos porque son de inversión específica. Y la mayoría son con organismos internacionales. Por lo tanto, los desembolsos se van dando en la medida en que se van ejecutando esos proyectos. Son generalmente proyectos de inversión que tienen tasa de retorno y que son para el desarrollo. Y eso se incluye todos los años en el proyecto de presupuesto. O sea, yo no lo estoy diciendo ahora como una denuncia. No. Lo que digo es que muchas veces vemos que el Congreso aprueba primero a la autorización para que el gobierno emita bonos por ciento y tantos miles de millones de pesos. Entonces uno dice, pero por Dios, el endeudamiento público. Eso pasa en endeudamiento público, es cierto. Y luego vemos que el Congreso va aprobando como en menudo, $100 millones por aquí, $50 millones por allá, $75 millones por acá. Esos son proyectos de inversión específica que también están autorizados en el proyecto de presupuesto general de la Nación de cada año, pero que luego se van autorizando en el Congreso Nacional de manera menuda. Y entonces uno ve que el año entero, pero ven acá y todos estos préstamos. Pero ahora se aprobaron $100 millones. Fueron 100, sí, fueron 100. $100 millones. $100 millones. Entonces, pero ¿y de dónde salieron esos $100 millones? Eso está en el presupuesto. En el presupuesto de este año. El presupuesto general. El presupuesto general de la Nación que se aprobó en diciembre del año, noviembre, diciembre del año 2019. Y luego entonces, en el proyecto de presupuesto complementario, que entonces seguro se incluyó alguno ahí para enfrentar el COVID y ese tipo de cosas. Pero eso es aparte, esos préstamos son aparte de los 599,000 millones de pesos que estamos tomando prestado este año para cubrir déficit y vencimiento de deuda. Luego, aparte de eso, entonces hay proyectos de préstamos de inversión en proyectos o iniciativas específicas que van específicamente a determinadas áreas. Generalmente donde más se toma prestado para inversiones específicas es para el sector eléctrico, que son los proyectos de rehabilitación de redes de las distribuidoras de norte, de sur y de este, pero se toman prestado a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales o, como pusieron ahora en el presupuesto del próximo año, o su suplente jurídico. Eso es porque ustedes saben que la CDE está en un proceso de liquidación. Entonces, ahora las autoridades se aseguraron de poner en el proyecto, proyecto de préstamos de 75 tantos millones de dólares para la Corporación Dominicana de Electricidad o el órgano que lo supla en términos jurídicos. Eso es, por si acaso, se elimina la CDE en el transcurso de aprobación y ejecución o inicio de la ejecución de ese préstamo, para no tener entonces dificultades en términos legales con organismos internacionales, porque la mayoría de esos préstamos son Corporación de Fomento Andino, Corporación Andina de Fomento, Corporación de Fomento al Desarrollo de la Inversión Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial. O sea, son organismos internacionales, Banco Europeo de Desarrollo. Entonces, como son organismos internacionales, hay que tener claro, óyeme, a quién es que le estoy prestando, a través de quién es que se va a ejecutar ese préstamo y de qué forma se va a ir entonces haciendo los desembolsos, a quién se le va a ir desembolsando ese dinero en la medida en que vayan avanzando los proyectos. Luego,
ese proyecto, los intereses y capital que tienen que pagar esos préstamos son los que se unen con los intereses y capital que tienen que pagar los recursos que se buscan para cubrir el déficit ordinario de diferencia de ingresos y gastos del Estado, y son entonces los que van acumulando el monto que hay que buscar para prestado para cubrir vencimientos de deuda, que es como una especie de préstamo para reenganchar deuda, o sea, préstamo para pagar préstamo. Por eso ustedes ven que entonces tenemos, por un lado, 145 mil millones de pesos que hay que tomar prestado para cubrir el déficit. Pero luego hay otros 146 mil millones de pesos que hay que tomar prestado para pagar deuda vencida. Entonces, pero deuda vencida, sí, deuda vencida, de esos que se toman prestado cada año para cubrir déficit y de los que se toman prestado cada año para proyectos de inversión específica. Que repito, en este caso, cuando hablamos de que el gobierno tiene que buscar para el presupuesto del próximo año, o va a tomar prestado para el presupuesto del próximo año 291 mil millones de pesos, que son para cubrir el déficit y para cubrir vencimientos de deuda, adicional a esos 291 mil millones de pesos, hay entonces un monto global que suma 108.624 millones de pesos, correspondiente a 16 proyectos de financiamientos de inversión específica que van a ser destinados a la conclusión de obras de rehabilitación de redes eléctricas, en el caso eléctrico, de rehabilitación o determinación de acueductos, en el caso de la CAS, del Corazán y del INAPA, y de otras iniciativas de obras públicas, del Apordón, del Indotel, que son proyectos para desarrollar determinadas obras en cada una de esas áreas. Entonces, sumémosle a esos 291 mil millones de pesos estos otros 108.600 millones de pesos de proyectos que luego veremos que se irán aprobando en el Congreso Nacional lentamente. Y entonces, cada vez que se aprueben 75 millones para esto, 75 millones para aquello, 100 millones para lo otro, 200 millones para tal cosa. Entonces vamos a ir siempre viendo en los periódicos, señores, esto es escandaloso, miren, ahora están aprobando otro préstamo más, pero son préstamos que ya están previamente autorizados por ese mismo Congreso Nacional en el proyecto de presupuesto general de la Nación, que es el que está ahora mismo en la Cámara de Diputados bajo estudio, que es el que se va a ejecutar el próximo año y que tiene un monto global, repito, de 1.037.000 millones de pesos, de los cuales se van a gastar 891.000 millones de pesos. El resto, que se va a buscar prestado en gran medida, es para pagar vencimientos de deuda, para completar déficit y, obviamente, estos nuevos 16 proyectos pequeños en apariencia que suman 108.624 millones de pesos para inversión en obras específicas, en instituciones específicas del Estado, pero que como quiera es endeudamiento público.